10:18 de la mañana, seguimos con más de Saboreando y le anunciamos en este programa hablar de la parosmia y es algo que desconocíamos totalmente, esta distorsión del olfato que podría darse como una consecuencia post-COVID. El doctor Diego Escobar está junto a nosotros. Doctor, bienvenido. No sabíamos de la parosmia y nos contaba ahorita tras cámaras que es una distorsión del olfato, que ciertos olores que antes podían ser muy agradables podrían tornarse incluso repugnantes. Bienvenido, doctor. ¿Por qué se da esto? Cuéntenos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la parosmia es una alteración del olfato, como tenemos otras, como por ejemplo la anosmia, que es la pérdida total, o la hiposmia, que es la disminución del olfato de lo normal. La parosmia, en cambio, es una distorsión. Es decir, que los olores que nosotros los teníamos en nuestra memoria, que eran de lo más normales o agradables, ahora, al momento que el paciente los huele, es totalmente desagradable o incluso putrefacto. Eso es. Doctor, ¿esto pasa por el COVID o en realidad puede pasarte por cualquier otra cosa? O las personas que han atravesado por COVID, se va el olfato y cuando regresa podría pasar esto, o siempre ha existido. Eso es algo interesante porque, bueno, tanto lo que es la parosmia y otras alteraciones del olfato sí que se veía posterior a lo mejor a alguna infección respiratoria alta, algún resfriado, algún tipo de gripe. Se veía que pacientes tenían... Pero bajo. Claro, pero era un porcentaje bajo. Ahora en el COVID sí que se ha visto, sobre todo a largo plazo, secuelas, y una de esas es de alteraciones del olfato. Estamos hablando que en pacientes que tienen COVID, alrededor del 70-80% de estos pacientes sí o sí van a generar una alteración en el olfato de cualquier tipo. Y de esos pacientes, la mayoría va a recuperar, pero el 10% de ellos va a tener esta parosmia. O sea, queda el olfato recuperado, pero distorsionado. Una cosita solamente, mi querido gordito, pero ¿es para las personas que perdieron el olfato en el COVID o para todos los que tuvimos COVID alguna vez? Sobre todo para los que perdieron el olfato. Sí. ¿Y se ha determinado por cuánto tiempo podría darse? ¿Se recupera totalmente el olfato? ¿Qué sé yo? ¿Esto se da por algunas semanas, meses? Claro, estudios actualmente están en proceso porque como lo del COVID es muy reciente, entonces la mayoría de estudios son de épocas pasadas, de lo que decía otras causas. En eso se ha visto, y en estudios recientes que están haciéndose, que los pacientes empiezan a recuperar con terapias de estimulación olfatoria a partir de los 6 meses o incluso un año. Eso es lo que dice. ¿Se puede hacer algún tipo de terapia casera, qué sé yo, oler café, que es algo que se hace muy usual? Es muy usual cuando uno va a una perfumería, por ejemplo, ¿no? Que nos dan el tarrito de café para ir preparando el olfato, para disfrutar de otra fragancia. ¿Se puede hacer algo en casa que nos ayude, alguna terapia casera? Claro, lo primero sería una valoración por el especialista. En este caso, como otorrinolaringólogos, tenemos que valorar todo lo que es la vía aérea del paciente, las fosas nasales, todo lo que es la nariz por dentro, hacer pruebas complementarias, a lo mejor una tomografía, una resonancia, porque lo que también hay que descartar es que no hay otro tipo de causa. Porque una parosmia no solo puede ser post-COVID, puede ser también por alguna alteración en el sistema nervioso central. Y además de eso también disponemos de test específicos para valorar lo que es el olfato, sobre todo la parte cuantitativa, el umbral que uno puede oler. Hay sobre todo un test que es muy conocido, que es el test de la Universidad de Pensilvania, que es como un cuestionario de 40 olores que se le presenta al paciente y mediante eso, de unas escalas, ya se valora cuánto de porcentaje de pérdida. Y a partir de eso ya se puede hacer algún tipo de tratamiento. Actualmente lo que recomienda en ese tipo de alteraciones como la parosmia es la terapia de estimulación olfatoria. Primero el médico le va a enseñar cómo hacer eso. Básicamente es un tratamiento de al menos 3 meses en el que el paciente tiene que oler diariamente o 2 veces al día 4 tipos de aroma. Lo que se recomienda es, por ejemplo, un aroma floral, como por ejemplo el aroma de una rosa, un aroma cítrico, como por ejemplo el de un limón, un aroma picante, como por ejemplo el clavo de olor, y finalmente un aroma un poquito más fuerte, resinoso, como por ejemplo el eucalipto o el amoníaco. El paciente debe oler cada uno de estos aromas por lo menos 15 a 20 segundos, descansando 1 minuto entre cada aroma. Eso hacerlo en la mañana y en la tarde, durante 3 meses. ¿Esto a qué nos va ayudando? ¿Qué es lo que le va ayudando al paciente para recuperar su olfato? Claro, lo que pasa es que al momento que se regeneraron las vías nerviosas del olfato, algunas quedaron como cruzadas, como cables cruzados. Confundidas. Entonces lo que vamos a estimular con esta terapia es primero la memoria olfatoria de olores que ya conocíamos para estimular también la memoria en nuestro cerebro.
De esa manera se consigue. Como reconectando, ¿no? Exacto. ¿Y hay algún, o sea, olores en especiales que la gran mayoría de pacientes les pase lo mismo? O sea, como comentábamos antes, por el, no sé, el café, la mostaza, no sé. Sí, según estudios se ha visto que la mayoría de estos pacientes, estamos hablando de los pacientes post-COVID que perdieron el olfato y recuperaron y ahora tienen parosmia, hay olores característicos como el café, los cítricos, verduras, ajo y cebolla, que es muy característico, que son los que dan el problema. Entonces, por eso también al paciente se le recomienda también hacer una cierta modificación en su estilo de vida y en su dieta. Por ejemplo, evitar alimentos que estén fritos, evitar carnes asadas, evitar el ajo y cebolla en la condimentación de las comidas, tal vez hacer algún tipo de batido que no tenga un sabor neutro, por ejemplo. Entonces, todo eso se recomienda mientras vamos avanzando en el tema de la mejora del olfato. Imagínense, ¿no? Solamente como un punto de reflexión, ¿cuánto podría habérsele complicado a un enólogo, a un sommelier, especialistas en vinos, este tipo de situaciones? Porque ellos, a un barista, esta gente que trabaja con cajas de olores para identificar vinos y demás, entonces reeducar nuevamente a esto. ¿Alguna recomendación, Gina? Perdón. No, siga nomás, gordito. Bueno, recomendación primero, tener un poco de paciencia porque es una alteración que la verdad frustra mucho a los pacientes, sobre todo pacientes que su día a día es con este sentido. Con alimentos. Claro. Y una adecuada valoración, o sea, acudir al especialista sin ningún miedo, es algo que con terapia sí se puede mejorar, con buena consejería, y estamos a las órdenes para tratar a los pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Solamente quería decir que, claro, ahorita recuerdo cuando a mi cuñado le dio COVID, cuando él olía chocolate, decía, huele asqueroso. Y yo, qué rico, sí, huele delicioso. Y me decía, no, huele asqueroso, huele a quemado, huele horrible. Entonces, claro, ¿cómo es esta alteración, ¿no?, del olfato? En todo caso, si usted está pasando por una situación así, lo más importante es que se acerque donde un especialista, como nos dijo el doctor, para que se pueda valorar también y según eso, pues, proceder a un tratamiento. Muchísimas gracias. El doctor Diego Escobar nos acompañó el día de hoy. Gracias por haber estado junto a nosotros. Continuamos con más, mi querido gordito, también hablando del tema del que estábamos hablando. Aquí tenemos algunos mensajes ya para uno que ya está ciego, auménteme, por favor, el tamaño de la letra, dice. Muchas gracias.